Entonces, en nuestra clase anterior vimos que en Colombia la cooperación inició alrededor de la década del 90, en el siglo XX, cuando se creó una oficina especializada, pero que finalmente, ya entrado el siglo XXI, esta se estandarizó, se reorganizó, se orientó sus funciones y dejó de pertenecer al Ministerio de Exteriores para pasar a estar a cargo directamente de Presidencia. Y hoy actualmente esta agencia o esta organización en Colombia es conocida como la APC, o la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia. Y justamente a través de esta oficina es que el Estado colombiano gestiona con los organismos internacionales. Recordar que esos organismos internacionales pues son en algunos casos gobiernos de otros países o comunidades de gobiernos, bloques económicos. Hay otros que son de índole corporativo y otros que son entonces en el nivel privado, las llamadas organizaciones no gubernamentales, ONGs, que habitualmente escuchamos mencionar en el compendio de noticias o del diario ocurrir del acontecer nacional. Entonces, en esta clase nosotros vamos a estar viendo algunas de las relaciones con estos organismos de manera más directa en relación con el Estado colombiano y especialmente en lo que está en el contexto de la actualidad, es decir, cuál es la relación que existe actualmente del Estado colombiano, del gobierno de Colombia o de nuestro país con este determinado organismo. Entonces, uno con el mayor organismo con que nosotros tenemos cooperación o trabajamos en común en ayuda mutua es con la ONU. La ONU es la Organización de Naciones Unidas y... Profe, Sí, que si deja entrar a Iwer. ahí está por fuera. Déjame ver, porque aquí no me aparece la notificación. Listo. Entonces, la ONU tiene en Colombia varias oficinas o varias entidades que están adscritas a la ONU, tienen presencia en Colombia. Entre ellas tenemos la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, tenemos ACNUR, que trabaja con los migrantes, con personas vulnerables, tenemos la UNICEF, que trabaja con los niños, y también con la cultura, con el mantenimiento de la educación. Entonces tenemos por lo menos estos tres de grandes rasgos y otros convenios. Entonces, en la fotografía vemos al actual presidente, el doctor Iván Duque, eh, estrechando su mano con el secretario general de la ONU, que justamente en el último encuentro que tuvieron, pues tuvieron diálogos acerca de las dificultades o de los acontecimientos nacionales, y dentro de ellos pues tomaron algunos acuerdos. Entonces, en este encuentro que ocurrió, la reunión, nos dice la prensa nacional, que duró alrededor de 40 minutos, el secretario de la ONU, Antonio Guterres, habla con el mandatario colombiano y llegan a unos acuerdos en relación a tres temas. Esos tres temas pues están también vigentes para Colombia, y Colombia tiene que enmarcarlos en el desarrollo del periodo de gobierno de Iván Duque, que aún le quedan pues 3 años en el contexto legislativo. Entonces, por eso el periodo 2020-2023 será bastante especial en estos tres temas: paz con legalidad, atención a la población migrante y la aplicación en el país de los objetivos de desarrollo sostenible. Estos son los tres temas que estuvieron en el diálogo entre ellos. Entonces, ¿qué es la paz con legalidad para Colombia según la ONU? Esto significa, de acuerdo a los pronunciamientos del propio presidente,
que Colombia tiene que adelantar procesos para el enfoque territorial, es decir, que se desarrollen planes en los cuales haya una atención al territorio, a las diferentes poblaciones, que el Estado pueda llegar a esos lugares marginados, que pueda atender, que pueda brindar, en el caso que se está viviendo ahora en Amazonas con lo del COVID, que se ha hecho evidente que Amazonas no tiene una infraestructura hospitalaria que pueda contar con una sala de atención especializada como es la UCI. Entonces es eso lo que tiene que estar haciendo el Estado colombiano, llegar a esos lugares y poder brindar las garantías a las poblaciones que tengan esos servicios. Entonces eso es lo que tiene que ver con el paz con legalidad en cuanto a los términos de enfoque territorial. También significa, en ese contexto, dentro del acuerdo con la ONU, en ese marco de cooperación, que la ONU puede apoyar proyectos productivos, es decir, a través de la agencia se pueden canalizar recursos para que se apoyen los procesos de sustitución de cultivos, de erradicación y de desarrollo de cultivos alternativos. De esta manera entonces se plantea que Colombia pueda ampliar ayudas económicas para la clase campesina, que es la que está pues en esta línea, que están allí en el campo, que son víctimas del narcotráfico o que están enmarcadas en esas zonas de conflicto donde hoy los reductos de las FARC o los escenarios delictivos quieren quedarse con esos territorios para seguir explotando la cocaína. Y entonces el planteamiento es sustituir esos cultivos. Entonces eso está dentro de este marco de paz con legalidad. La segunda línea, que es atención a la población migrante. Entonces nosotros sabemos que Colombia, al igual que los países circunvecinos de Venezuela, desde hace algunos años venimos enfrentando estas circunstancias. Y pues con el paso de los días las cosas apremian y se hacen más difíciles tanto para la población venezolana como para el mismo Estado colombiano, las regiones aledañas a la frontera, porque la población venezolana migrante está aumentando día tras día. Entonces el planteamiento de la ONU es apoyar a Colombia en ese proceso de integración social para el migrante venezolano, brindarle recursos. La ONU ha dispuesto varios millones de dólares para que se pueda atender al venezolano. Entonces por eso nosotros escuchamos que el Estado colombiano le está dando ayuda a los migrantes, que el Estado colombiano le está dando beneficios en mercado, que el Estado colombiano le está dando para el arriendo, que el Estado colombiano le está dando medicina para que puedan recibir atención. Todo esto está dentro de ese marco, dentro de ese acuerdo, y no es que salga todos los recursos o de las arcas del Estado colombiano, está saliendo de un paquete que Colombia recibió para prestar esa ayuda, para hacer ese acompañamiento a este grupo de personas que están en situación vulnerable, que son víctimas de un conflicto político internacional. En la tercera línea, que es la que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, sabemos que desde el 2017 Colombia ha empezado a hacer la integración de estos al marco del desarrollo colombiano, y ahora pues se hace más evidente porque la idea es que para el 2030 todo el mundo esté cumpliendo estos objetivos. Son 17 objetivos que se han enmarcado para mejorar muchos aspectos de la vida que hoy tenemos. Entonces usted puede, allí les dejé el link donde usted puede encontrar cómo se trabajan en Colombia ahora, ya en este momento, cada uno de estos objetivos, recordarlos así de manera general. Hace 2 años se empezó en Colombia ese proceso con el encuentro de semilleros de investigación, donde justamente lo que se hacía era permitir que a nivel académico cada uno de los estudiantes pertenecientes a las universidades que están dentro del
lo que en ese momento era Colciencias, hoy el Ministerio de Ciencias, entonces pudieran empezar ese proceso enfocado al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, hoy Colombia, en el plan de desarrollo que se aprobó a inicio de este año, llamado el Pacto por Colombia, el Pacto por la Equidad, ya incluye un compendio amplio y diverso en temas políticos relacionados con la inclusión de los objetivos de desarrollo sostenible dentro de este plan de desarrollo. Es decir, que durante el mandato de Iván Duque, su gobierno, estaremos haciendo avances en torno a estos elementos. Por eso también se desarrolló en Colombia el Foro Iberoamericano para la Gestión Pública para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces Colombia ha estado bastante adelantada en este proceso y está avanzando allí. Entonces ese marco está allí. También tenemos la otra institución de nivel económico, que es la OCDE. La OCDE es el organismo de cooperación para el desarrollo económico en el mundo, y entonces Colombia fue aceptada en el periodo del gobierno de Santos para ser parte de la OCDE. Obviamente Colombia tuvo que pagar alrededor de unos 4.000 millones de dólares para finalmente integrar este equipo de naciones, y a Colombia le hicieron una cantidad de evaluaciones, de exigencias para finalmente aceptarle. Sin embargo, entre la transición entre el gobierno de Santos y el gobierno de Duque, finalmente Colombia llegó a ser el país número 37 en consolidarse como miembro de este país. Actualmente, justamente esta semana, la OCDE acabó de terminar el proceso de inclusión también de Costa Rica, por lo tanto ahora son 38 países que integran esta comunidad a nivel mundial. De esa manera, entonces Colombia tiene unos beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Entonces Colombia puede recibir en 3 líneas ayudas de este organismo. La primera, aumentar la productividad. La segunda, promover la inclusión social. Y la tercera, fortalecer las instituciones. Estas son las 3 políticas que están incluidas en el Plan Regional para Latinoamérica y el Caribe de la OCDE. Entonces Colombia, al estar en ese marco geográfico, pues entonces puede también beneficiarse en las 3 líneas. Esto, de acuerdo con las palabras de la vicepresidenta, entonces la doctora Marta Lucía, nos pone en un marco con legalidad, con emprendimiento y con equidad. Entonces Colombia puede reorientarse de esta manera, beneficiarse, asumir esos retos, lograr aprovechar esas oportunidades que le brinda esta comunidad y mejorar las prácticas de vida, porque el objetivo de la comunidad de la OCDE es mejorar la calidad de vida de los países miembros. Entonces Colombia se espera que en estos años pueda mejorar aún más las condiciones para la calidad de vida de los colombianos. El siguiente acuerdo que queremos abordar en esta mañana es el acuerdo con la Comunidad Europea. La Unión Europea es uno de los organismos más importantes en este momento a nivel de cooperación internacional, y Colombia pues justamente también sostiene relaciones con este organismo. Hace poco se publicaba en la prensa internacional que nuestro presidente no hacía sino hacer viajes y la pasaba más viajando que está aquí en Colombia. Pues justamente tiene que ver con todos estos diálogos que tiene que mantener con estos organismos y atender a los requerimientos que el Estado tiene ya frente a los compromisos y acuerdos que se hicieron en los gobiernos anteriores con estos organismos. Hoy el presidente de la Comisión Europea, el doctor Jean-Claude Juncker, entonces lidera o califica algunos elementos que tiene Colombia, y también entonces hacen ese acompañamiento. La Comunidad Europea también está interesada en acompañar a Colombia,
en el proceso de abordar el tema que tiene que ver con los venezolanos. Es un problema que ocupa a toda la comunidad internacional y este organismo pues está interesado en ser garante para la comunidad venezolana en territorio colombiano. Por eso también está disponiendo un buen fajo de recursos para que Colombia pueda seguir acompañando, seguir brindándole beneficios allí. En el gobierno de español de Sánchez, en el 2018 el Estado colombiano tuvo unas reuniones y en ese momento Pérez era director de la Unión Europea y desde allí entonces, en ese entonces, se destinaron 35 millones de euros para Colombia, para América Latina, con el fin de atender la crisis migratoria. Y de esos 35 millones, pues la mayor cantidad llegaría a Colombia y a Brasil, que eran los dos países circundantes a Venezuela, donde más población venezolana hay. Pero el mayor flujo de dinero ha llegado pues a Colombia, porque es donde más venezolanos han acudido para tratar de sobrellevar su crisis, de buscar alguna alternativa, mejores posibilidades de vida. Pues esos recursos han venido a estar a Colombia. Y sí, dentro del marco de las problemáticas que vive nuestro país, muchos de esos recursos no están llegando finalmente a quienes deberían llegar, que es a los venezolanos, sino que se están quedando en el camino por el tema de corrupción, al igual que ocurre con las ayudas y los rublos que se han asignado ahora para los estratos bajos o para los beneficios que debería dar el Estado colombiano a la población colombiana en este momento de crisis. En el 2019, la jefa de diplomacia europea, Federica Mogherini, también tuvo una reunión con el presidente Duque. En este también se comprometió a entregar más ayudas a Colombia para adelantar el proceso del acuerdo con implementación del proceso de paz firmado con la FARC. De esta manera, entonces, los recursos que da la Comunidad Europea están en estas dos líneas: atención a la población venezolana, la población migrante, y implementación del acuerdo de paz. En esa línea entonces hay varios millones de euros o de dólares que están fluctuando, que están llegando a Colombia para aprovechar. Por eso también vemos que se ha adelantado en parte y que la comunidad internacional está bastante preocupada en estos momentos con el tema del acuerdo y de su implementación, porque se ve que por lo menos en lo corrido del 2019 hay varios exmiembros de la guerrilla de las FARC que han terminado asesinados, lo cual pone en riesgo el acuerdo. También vemos que dos de los grandes cabecillas que se habían desmovilizado han vuelto a delinquir, como Santrich, que era inclusive senador de la República y nuevamente terminó delinquiendo. Entonces estos acontecimientos pues ponen en riesgo, y es por esa razón que la Comunidad Europea pues se involucra más en el proceso, le hace requerimientos a Colombia para la implementación y para adelantar los procesos de reparación de víctimas. Justamente en la comisión para lograr esto que se pueda hacer, entonces asignó 4.9 millones de dólares para que se financien las investigaciones y pueda haber reparación. De esa manera esa cantidad de dinero llega a patrocinar lo que está en el momento desarrollando la JEP, que es hacer esas investigaciones, conocer cómo fue el conflicto y entonces saber cuáles son las víctimas y también empezar en todos los procesos de reparación, lo que es la comisión de la verdad.
y se asignaron también 3.5 millones de dólares para búsqueda de personas desaparecidas, es decir, para que los familiares que hoy tienen impuesta una demanda al Estado o tienen una investigación en curso para saber dónde está su familiar que desapareció hace 20, 30 o 40 años dentro del marco del conflicto armado en Colombia, entonces ellos puedan saber dónde fue que dentro de la masacre, dentro de la toma guerrillera, dentro del asesinato que se pudo ordenar en ese determinado momento, terminó ese cuerpo, porque ellos tienen derecho a saber la verdad. Entonces, en ese marco se han dispuesto estos recursos para que Colombia pueda adelantar ese proceso. La otra relación a analizar en el campo internacional, pues es la relación que Colombia tiene con Estados Unidos. Ustedes saben que desde hace varios años, o desde el mismo surgimiento de la nación, Estados Unidos ha estado acompañando a Colombia. Sabemos que en parte el año pasado nos reíamos de algunas de las afirmaciones del presidente, que decía que Estados Unidos había apoyado la independencia de Colombia, y en parte es cierto. Estados Unidos hizo un acompañamiento, fue garante de ese proceso, y a lo largo del desarrollo de la historia colombiana, del Estado colombiano, Estados Unidos ha estado allí con relaciones financieras, con relaciones políticas, y en el marco de la comunidad internacional, Estados Unidos ve a Colombia como parte de sus territorios de defensa, y más en el marco de que Colombia está en la entrada del llamado Cono Sur. Entonces es un punto estratégico en el mundo para ser uno de sus aliados. Por eso en los últimos años hemos visto que Colombia estrecha esa relación con Estados Unidos. Entonces, en la fotografía podemos ver uno de los últimos encuentros que ha sostenido el mandatario colombiano con el mandatario estadounidense. En esta reunión pues se evalúa justamente el valor político que tiene Colombia para Estados Unidos. Se estudian las agendas que tienen las dos naciones en términos de migración, de drogas, y en términos políticos con la izquierda o con la oposición a la ideología socialista. Entonces son los elementos que están dentro de ese marco de acuerdo de relaciones entre Colombia y Estados Unidos. América Latina en este momento para el gobierno de Trump es importante, especialmente para el gobierno Trump en el 2020, porque por un lado Trump tiene que hacer su campaña para la reelección en Estados Unidos. 2020 es el año donde se reeligen o se sustituye al presidente estadounidense por otro que sea elegido en esa campaña. Entonces Trump por eso tiene que ampliar sus políticas, y por eso ha hecho una vira para atender los problemas de América Latina. Y entonces justamente pues tiene que ver con esas posiciones que ha tomado en los últimos días frente al conflicto que hay entre Colombia y Venezuela, y donde Venezuela pues ha estado recibiendo una cantidad de imposiciones de Estados Unidos, de sanciones económicas, donde le impiden comercializar. Y justamente el día de ayer Estados Unidos amplió esas restricciones, y más empresas venezolanas pues se ven con dificultades finalmente para poder desempeñar sus tareas, y eso pues termina afectando al pueblo venezolano, porque es el que va de a pie, es el que termina asumiendo todas las consecuencias. Entonces por esto también la comunidad internacional está vetando a Trump por esas políticas que son muy en contra del derecho internacional humanitario. Entonces esa relación pues ha unido más a Colombia y a Estados Unidos, justamente porque Duque pues tiene la intención de disminuir el narcotráfico en Colombia, y Estados Unidos es uno de los que, por lo menos desde el año 2000 con el Plan Colombia,
de Estados Unidos desde el año 2000 con el Plan Colombia ha estado apoyando al gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico. Y para eso, pues Estados Unidos designa tanto recursos económicos como recursos estratégicos para hacer ese enfrentamiento, para hacer esa persecución, para hacer esa guerra contra el narcotráfico. Eso pues ha aumentado en parte el conflicto interno colombiano, pero como vemos en los últimos años no se ha logrado reducir la producción de coca, sino que por el contrario Colombia ha aumentado las hectáreas sembradas y actualmente Colombia es el mayor exportador de coca a nivel mundial, o el mayor productor, dicho también de esa manera. Entonces justamente eso pone en acuerdo a las dos administraciones para hacer un frente común y entonces hacer esa repeliación al narcotráfico. Aquí vemos lo que fue el término de la reunión, del encuentro entre los dos mandatarios. Y tenemos otro elemento que dentro del contexto de las relaciones internacionales también con la OTAN, que es otro organismo que también tiene con las políticas estadounidenses y con las políticas de la Comunidad Europea, porque es justamente surge de ambos para brindar o buscar la paz en lo que tiene que ver con algunos países en el mundo. Entonces Colombia tiene también parte en esto porque hace algunos años que Colombia fue aceptado dentro de la OTAN como un miembro honorario, como un miembro, como un socio, no como miembro como tal de la OTAN, sino como un socio en el cual se puede confiar, al cual se puede apoyar, al cual se le puede brindar y el cual le brinda a la OTAN, a los países que son parte de la OTAN, entonces acceso a determinados territorios y posicionar en Colombia, en territorio colombiano, tropas de manera estratégica en caso de que pueda presentarse una guerra o un conflicto en esta zona, y eso se hace pues en parte en viras a ese espacio que el socialismo ha venido tomando en Latinoamérica. Entonces la parte capitalista pues no va a ceder, y entonces pues este tipo de acuerdos y de relaciones justamente ponen a Colombia en un marco de las relaciones internacionales alineadas con las políticas capitalistas y neoliberales que se manejan en el mundo. Colombia, ¿qué le aporta a la OTAN? ¿O qué recibe la OTAN con que Colombia se haya hecho un socio estratégico? Colombia ha llevado una lucha larga contra el narcotráfico, contra las mafias, y justamente esto es visto por la comunidad internacional como un conocimiento valioso. Entonces Colombia aporta esos conocimientos en la lucha, en las estrategias, en las políticas. En algún momento, hace algunos años, se decía que el ejército colombiano, que la policía de Colombia eran las mejores del mundo, y justamente pues es a raíz de ello que la OTAN se interesó en que Colombia pudiera ser parte de esos miembros honorarios. Colombia es el único país, por lo menos en el bloque latinoamericano, que hace parte de los socios globales de la OTAN. Fuera de los países del Tratado del Atlántico Norte, entonces hay otros países que están fuera de ese margen, como son Afganistán, Australia, Irak, Japón, Corea del Sur, Mongolia, Nueva Zelanda y Pakistán, que también son socios estratégicos. Y si usted los mira en un mapa mundi, usted va a ver que están colocados de manera estratégica en el mundo, y puede, en caso de haber una guerra, entonces ser una plataforma para confrontar esa guerra. El otro organismo con el cual Colombia sostiene relaciones y del cual es miembro es la OEA, la Organización de Estados Americanos. Y justamente hace unos años se desarrolló la Asamblea General aquí en Colombia, y Colombia entonces dispuso que en Medellín
se desarrollara la 49ª Asamblea General, y allí se colocaron unos acuerdos para que en el territorio de América se pueda desarrollar la democracia y pueda ejercerse el Estado de Derecho. Esto también son políticas capitalistas, políticas de derecha, políticas neoliberales, con las cuales se busca que se alineen los países para hacerle frente justamente a las políticas socialistas que están emergiendo, que están surgiendo en Latinoamérica. ¿Cómo ha sido la relación de todos estos organismos en la situación que vive Colombia actualmente frente a la pandemia? Bueno, la Comunidad Europea ha asignado unos recursos para atender principalmente a los países que son miembros de ella y garantizar así el apoyo financiero también de sus socios. Colombia es un socio estratégico para la Comunidad Europea, por lo tanto recibirá recursos para ello, para hacer frente a la pandemia o para hacer inversión en estos procesos que se están adelantando. La embajada de Estados Unidos, a través de su embajador en Colombia, también ha hecho pronunciamientos para apoyar a Colombia en este momento de situaciones, y de hecho el presidente Trump anunció unos recursos para Colombia en esta línea. El día de ayer la Comunidad Europea, por lo menos a nivel económico, autorizó 100.000 millones de euros para hacer inversión en el mundo, para hacer contención. Colombia ya recibió 80.000 pruebas de COVID-19 de uno de los países europeos, como es Alemania, y también recibió un equipo de profesionales de Alemania para entonces apoyar al Instituto Nacional el norte de Santander, porque allí hay unos conflictos especiales. Pues recuerden que la comunidad internacional está interesada en la población venezolana, y justamente pues Cúcuta se ve como uno de esos centros especiales donde puede haber mayor problemática. Entonces se han destinado estas ayudas y este personal especializado para ir a apoyar allí en este sector al sector salud de Colombia. Colombia también recibió de China, porque en los últimos años hemos venido aumentando nuestras relaciones con el gobierno chino, un paquete de una ayuda de $1,5 millones para afrontar la crisis que se desarrolla entonces en tema de coronavirus. Entonces China le donó a Colombia material de bioseguridad, respiradores y pruebas diagnósticas, justamente en ese marco de solidaridad en medio de la pandemia. Estos son entonces los elementos que podemos tener en relación con el desarrollo de la política internacional, especialmente en lo que es la cooperación entre los estados y los organismos en relación con el Estado colombiano. Bueno, profe. Agradecemos su estancia y les deseamos un feliz día y la bendición de nuestro buen Señor. Feliz día.